Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a una emisión más de Viernes de Cultura entre nosotros. ¡Wow! Ya estamos por el tercer mes desde que se inauguró este gran proyecto. Si se dan cuenta, desde el episodio 1, que fue justamente con temas totalmente culturales, como se acostumbra siempre en nuestro canal, por eso se llama Cultura entre nosotros, para resaltar esa culturalidad que está siempre habitando entre nosotros, porque al final del día es aquello que nos da identidad. Y bueno, como les comentaba desde el primer episodio, que fue justamente la independencia de México. Ya 3 meses, ya estamos a mitad de noviembre. Creo que también hemos tenido una aceptación muy tremenda por parte de todos ustedes y la gente que he podido convivir con ustedes. Desde luego me han platicado que es algo muy bonito, les gustan los programas, el dinamismo que llevamos acá con estos. Pero gente hermosa, gente bonita, hoy estamos de vuelta para, desde luego, que en un episodio más. Como sociedad y como grandes civilizaciones, cada quien tenemos una cultura de origen, en la cual se cuenta la historia desde un punto cero. Eso es vital para tener identidad sobre cada territorio. Inclusive en el mismo continente tenemos civilizaciones totalmente distintas. Los americanos, aquí Centroamérica y el sur de América. Pero, ¿qué pasa más allá? En Oriente, ¿no? Desde luego que imagínense que su historia esté llena de vida, llena de guerra, llena de prosperidad, pero también llena de momentos bajos. Es una historia muy tremenda, es una historia que se puede ver de diferentes perspectivas, pero sobre todo se reconoce por la gran perseverancia que tiene esta gran sociedad. Y vamos a hablar hoy en día de un pueblo que ha perseverado desde miles de años, desde la fundación de la tierra hasta hoy en día. De 12 tribus solamente ha sobrevivido una, la cual, por bendición de parte de Jacob, así se dispuso. Y el día de hoy vamos a hablar de la cultura judía. Y para eso tenemos un invitado totalmente especial, un compañero que ya antes platicando, antes de que se grabara este episodio, teníamos unas charlas muy profundas respecto a este tema y me es un honor presentarles desde luego a este gran compañero, Joseph. Aquí está. ¿Cómo estás, Joseph? Siéntete bienvenido a este podcast Cultura entre nosotros. Justamente es para resaltar la cultura, aquello que en los últimos tiempos se está perdiendo, desde luego. Es algo donde vamos y ya estamos conquistados por tanto ideologías como la mercadotecnia que se ejerce para que nosotros nos sintamos pertenecientes a algo donde no tenemos que sentirlo, ¿no? Y es algo donde nos contaminamos por ese extranjerismo, ¿no? Es algo que también, si nos ponemos a profundizar, es algo con lo que tú también has vivido y tu historia también va de eso. Pero, Joseph, preséntate, más que nada. Bueno, pues mi nombre es Joseph, como ya escucharon, Hernández Santana. Soy judío y pues yo les voy a comentar sobre pues qué es ser un judío, qué es pertenecer a una cultura muy individual, muy pues vaya específica, pero sobre todo especial. Pues qué es ser un judío. Más que serlo o creer en otras cosas, en otras ideologías, en otras creencias, es pertenecer a una comunidad, a un grupo de personas, un grupo de civilización, una creencia en algo que pertenecer y tener identidad. El ser judío significa creer en Dios y tener esa soberanía, esa convivencia y amor entre toda esa comunidad que somos los judíos. Pero a ver, ¿qué se plantea el ser judío? ¿Tienes que creer en algo? ¿No tenemos que tener algo? Tal vez no tenemos que tenerlo o no tener algo en nuestro cuerpo, no lo sé, no sabemos, vaya. Pero el ser judío, independientemente de cuestiones religiosas, va hacia una comunidad, ¿no? Tú perteneces a un grupo, perteneces a algo y te creas a ti, ¿no? Tú te identificas y sabes quién eres. Bueno, sí soy judío, eso creo que pues ahora ya lo van a saber, pero es que es principalmente que yo les puedo platicar el ser judío. Nosotros
en sí, nuestro Dios, que solamente es uno, tenemos una sola creencia, que es esa. Solamente un Dios, que lo conocemos, es conocido como Hashem. Dios en este caso es solamente nuestra manera de guianza, nuestras creencias, el quien nos da qué hacer y nos dice cómo hacerlo, que es lo principalmente importante, ¿no? Independiente, conformando con otras religiones, que todos acá supongo que aquí presentes creen en Dios. Dios, en mi perspectiva, es el que nos guía, el que nos dice qué hacer, el que nos da esas enseñanzas de vida y que obviamente nos ha dado mandamientos sobre los cuales yo en su mayoría cumplo y respeto ante todo, más que nada. Acá, como dijo presente mi compañero Sebas, hemos pasado y hemos vivido por demasiadas cosas realmente muy fuertes en cuestiones de guerra, en cuestiones de separaciones y en general de historia. Siendo así nosotros, pues la religión en cuestión, o comunidad, como lo quieran ver, más antigua que existe en la tierra, inclusive antes del cristianismo, ¿no? Pero, ¿por qué es la primera religión? ¿Por qué fue el cero de toda la conjunto de números y religiones que existen? Pues más que existir y tener esa cercanía con otras religiones, pues vaya, el judaísmo y en sí el ser judío se basa también en las creencias de otras demás religiones. Simplemente que hay respeto, esa es la cosa. Vaya, entre las religiones y religiones que somos nosotros, hay puentes que unen ciertas creencias con otras, ciertas cuestiones, ciertas opiniones con otras. Lo más importante es que haya respeto entre esas creencias y costumbres que hay. Porque sí, en mi caso, yo, Joseph, solamente creo en un Dios, que es Hashem, mi Dios nada más, punto. Pero en otras creencias y basadas en otras religiones como el cristianismo, vaya, en mi caso yo no veo a Jesús como el gran Mesías que en el cristianismo se ve. No, pero otra persona judía, que sea compañero, que a lo mejor pueda tomar esas enseñanzas de Jesús en su mano y en su corazón. ¿Por qué? Porque finalmente el ser judío se busca tener y buscar algo, buscar tu identidad, ¿no? ¿Y por qué vamos a violentar, a discriminar hoy en día esa identidad? Hoy en día, ¿no? Porque hoy en día es así. En el pasado era simplemente de una simple cosa, que en este caso solamente era creer en un Dios, del cual muchas comunidades se unieron y después empezaron a separar. ¿Por qué? Porque cada una simplemente quería pertenecer a algo que el judaísmo en su momento no daba acceso. Eso simplemente haciendo que pues muchas personas, demasiadas, perdieran esa fe, esa paz, esa manera de juntar y ser humanos todos, ¿no? Entonces, ¿qué les podría decir? Que esto es ser judío, ¿no? El ser judío es pertenecer, querer y creerte en todo lo que tú creas, en todo lo que tus conceptos y enseñanzas que a ti te formen como persona y como parte de algo. En mi caso, y como lo digo en mi caso, yo solamente lo pongo en uno, que es Dios, y para mí solamente existe en esa ideología, ¿no? Ya en esos casos se plantea otras cosas como enseñanzas, como creencias de otras religiones que se pueden llevar, porque sí se las puedes hacer. Pero en mi caso solamente es uno, ¿ok? Y eso es solamente lo que yo quiero dar a confirmar y que solamente es eso, el ser Dios. El ser Dios, que es solamente uno para mí. Perfecto. Joseph, es una respuesta muy profunda, una respuesta con un grado de certeza y de fe en ti. Desde luego que hoy en día pasamos por un momento de fe muy triste a nivel mundial, ¿no? Y desde luego que hay muchas trincheras espirituales que están tratando de sostener al mundo, pero realmente hay trincheras espirituales que no dan algo a favor, más al contrario, hay otras trincheras espirituales que sí contienen de la verdad, ¿no? Y
algo muy individual, ¿no? Algo muy maduro de tu parte, cómo reconoces la parte de solamente para mí, con todo respeto para todas las demás personas, con todas las demás culturas, con todas las demás religiones y todo ello. Y desde luego que tienes que tener un grado de firmeza en lo que uno cree, desde luego, ¿no? Y nosotros que siendo mexicanos, los dos, vivimos en un país muy cultural, con una biodiversidad muy tremenda, desde luego eso es algo muy cierto, pero también por los momentos históricos, también es un país muy religioso. El catolicismo es la principal religión que aquí en México se ejerce, ¿no? Y en Estados Unidos un ejemplo es el cristianismo de manera protestante. Más sin embargo aquí pues nos llegó esta parte como del catolicismo, que al final del día sigue siendo cristianismo, pero de otra postura y de parte de otra reforma. Pero tú siendo judío, ¿cómo es ser un judío aquí en México? Ser un judío en México, pues independientemente de lo que es mi religión, lo voy a mencionar, pues si ves, vaya, y conoces de todas las culturas y religiones en general, ¿no? Ves lo que son sus festividades, ves lo que son sus enseñanzas, inclusive hasta sus creencias religiosas, en este caso, las famosas, ¿no? Jesús, el Guadalupe, ¿no? En este caso, y entre las otras. Ser judío en México, pues no es ser totalmente individualista de las demás, porque finalmente yo en mi caso, al ser un país muy, muy diverso, pues realmente tengo esa manera de convivir con los demás. No me restrinjo de convivir con un católico, con un cristiano, no me restrinjo, no me pongo barreras. ¿Por qué? ¿Por qué ponerme barreras en un país en el que culturalmente es diversísimo? Hay de todos hoy en día y de creencias de todo el día que yo respeto. Y que como enseñanza que les puedo dejar, también pongan ese respeto en sus corazones hacia las demás creencias y cuestiones religiosas o comunidades de otras personas. ¿Por qué? Porque finalmente su identidad, ustedes no saben si lo hicieron porque estaban mal, porque perdieron la fe, porque realmente no lograron tener un cierto avance objetivo en su vida o porque simplemente se perdieron el camino. El pertenecer a algo te forma y te crea a ti, ¿no? Y es en lo que en caso que yo, respetando mi religión y respetando a las demás, también sabiendo de todas las demás en general, pues me he llevado a saber qué es lo que yo creo y qué es lo que yo puedo creer de los demás, al igual que respetarlo, eso siempre, ¿no? Y en México, especialmente al ser una cultura con demasiadas fiestas, demasiadas creencias, pues yo no las festejo, porque no es ella lo ideal, pero sí podría convivir en ellas, que es lo más óptimo. Vaya a estar aquí conviviendo, a tener amigos, compañeros, familia, ¿no? Hasta inclusive, en este caso también parejas, ¿no? Que no restringe y no me va a restringir de ser judío, de convivir, más no festejarlas, que es otra cosa, ¿no? Finalmente. Entonces, judío en México es ser más que nada un judío más reformista, más libre y respetuoso con todos los demás, que eso es lo que yo creo que más soy, un judío reformista que no convive con ambas, más que convivir, pues la respeta las creencias y no le importa tanto si eres de una u otra o si tienes alguna conflictividad entre una y otra, más que nada. Entonces, pues ser judío en México es ser alguien próspero y respetado y respetuoso con todos los demás. Wow, una definición muy, muy bonita, muy hermosa, que muchas veces a base de también pues, por la cultura tenemos unas ideas sobre la religión, sobre la religiosidad, de qué es, no, pues solamente es creer en Dios y seguir normas. Pero lo que tú nos das verdaderamente es totalmente, desde luego también una cátedra a toda la gente que de cierta manera no lo ve de esa manera, ¿no? Y es algo muy bueno, es una perspectiva que la cual debemos la mayoría de personas tener, ¿no?
desde luego que vivimos en un mundo que es diferente a nosotros, pero debemos, a base de nosotros y nuestras creencias, valores, principios, saber cómo sobrellevarnos a través de él, ¿no? Y Joseph, ahora que tenemos la definición de qué es ser un judío, y tú en este caso en México, cuéntanos tu historia, cuéntanos de dónde proviene de dónde provienen ustedes. Nosotros, pues más que poder resumirles en general de dónde venimos, pues nosotros fuimos la primera, vaya, comunidad, más que nada, en formar ciertas, en este caso, formar parte de algo, formar y creer en este caso en Dios, ¿no? Más, se remonta a tiempos desde que se creó la tierra, más que nada, mucho, demasiada historia y demasiados conflictos, ¿no? Voy a decirles que, principalmente en nuestro caso, creemos que Dios, o más bien es el hecho que Dios, en nuestra religión, creó el mundo, creó las estrellas, creó el universo. En 7 días lo hizo. Y en el 8º se le da esas gracias al haber creado la vida y los conceptos de ella en todo lo que existe y en todo lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que no es una simulación ni nada por el estilo, pero que es más una realidad, ¿no? Creó el mundo, creó el universo, creó el sistema solar, creó las estrellas, creó la vida, creó la tierra en general. Eso se remonta desde ahí, desde que inició esta parte de la vida. Y desde ahí hasta que se formaron los humanos, desde ahí hasta que se formó al hombre y la mujer, como individuo y como ser que tenía que convivir para procrear y prosperar, ¿no? Para vivir, más que nada. Es demasiado antigua, una historia que abarca demasiada historia, o sea, a un nivel increíble, así como la revolución, así como muchísimas cosas. Es uno que, vaya, podría contarles horas y horas y horas y horas de esto y todavía seguir contándoles más detalles todavía sobre la historia, ¿no? Lo que podría llevar en conceptos es que es una creencia, una manera de creer, una manera de pertenecer a algo y una identidad. Lo que se ha dado y a lo que nosotros hemos pertenecido durante todo este tiempo en la Tierra. Que sí, se ha cambiado y mezclado cosas y puesto diferentes, eso sí, no hay duda de que se hayan puesto pues más mandamientos, más leyes, más restricciones, eso siempre se ha puesto en toda la historia. Pero como dije, es más que se ha iniciado desde el punto en el que se creó la vida y en el punto en el que se empezó a prosperar la vida. Y eso es lo más importante que pone, en mi caso, el judaísmo. Que pone el crear y tener esa paz, vida y fe en todos los ámbitos de tu vida y de la vida de todos los demás. Perfecto. La certeza que tienes de la fe es algo muy, muy tremendo, que es algo con la cual nos sostiene al final del día y va a sostener siempre nuestra convicción. La fe siempre, yo personalmente también lo llevo por bandera. Mi fe sostiene mi convicción, porque si no tengo fe, ¿para qué? A esos fines, ¿no? En este caso tú los tienes muy claros. En resumen de la historia de tuya, pues justamente se empieza con la vida, ¿no? Y el amor, por así decirlo, ¿no? Vámonos posteriormente a tintes, adentrándonos en tu cultura, en lo que es el judaísmo. Pues como vivimos en un mundo totalmente megadiverso, pues tenemos distintas religiones. Está en el cristianismo, que tiene la Biblia como libro sagrado, los musulmanes que tienen el Corán, pero ustedes, ¿cuáles son o cuál es su libro sagrado? ¿En qué se basan sus escrituras? Nuestro libro sagrado, si no lo conocen, pues se llama Torah. Es nuestra Biblia, que tiene nuestros mandamientos de acuerdo a lo que se debe respetar, que en el pasado, muy en el pasado, lo que se tenía que hacer para así pertenecer a ser judío, ¿no? Que hoy en día pues se ha modificado y se le han hecho pues varios ajustes, más por así decirlo, que conllevan a poder vivirlas en un mundo moderno como hoy en día. ¿Sí? Porque nuestra Torah manda siempre los conceptos de respeto, vida y amor.
como lo hemos planteado. También sobre varias cosas que no podías hacer, que tú no puedes hacer, porque si lo perteneces, las respetas y las mandas al pie de la letra, ¿no? Y así como cosas que sí están permitidas. Nuestras festividades, que por ley también están ahí, de algunas y las que se podrían mencionar que son de ley, tenerlas en cuenta, principalmente es el Shabbat. El Shabbat. Manda la Torah que el Shabbat es el día de gracias a Hashem por haber creado la vida y en general todo lo que existe, ¿no? Ese se celebra cada 7 días. Justamente es de los viernes a domingo, que es el día del Shabbat. Estos días se agradece justamente a Dios por haber hecho y por habernos dado la vida también, ¿no? Es una manera de finalizar la semana de una manera próspera y de paz con toda tu familia y con todos tus seres queridos o con tu comunidad, ¿no? Que es lo que manda la Torah, que es lo que tienes que tener en tu vida. Siempre agradecerle a Dios por las cosas que te da y te manda. En general es la que hay que poner en pie de la letra sí o sí en toda nuestra vida. Ya las demás como Rosh Hashanah, Hanukkah, como Pejach, son otras festividades que van más de acuerdo a celebración de ciertos días específicos, como el Año Nuevo Judío, como el Día de Pascua Judío, etcétera, etcétera. Pero que el que sí pone un judío de corazón siempre es el Shabbat, el día de agradecer a Dios. Como otro punto importante, la Torah pone que marques las puertas de tu casa con señalizaciones, en este caso es nuestro alfabeto judío, hebreo más que nada. Marca que pongas y bendizcas las puertas de tu casa para que los males y las personas y esos principales sentimientos o repulsiones malas no lleguen a ti, y que tu casa y tu hogar donde pasas toda tu vida resguardado siempre pueda estar protegida por Hashem y por las bendiciones que manda la Torah. Eso siempre. Y la Torah, lo que hay que, en las cuestiones de vida y propias que tú puedas decidir de qué hacer, ponerlas en pie y letra en tu corazón y en tu alma. Que las puedas hacer, no que te cuesten, simplemente que las hagas por ese amor, con esa naturalidad, ese próspero y conjunto de cosas y mandamientos que sigas por ti, porque lo amas y porque lo haces. Totalmente muy interesante, ¿no? Lo que es la Torah, ese instructivo al final del día que te da un orden de pasos para poder conllevar una vida en la cual uno esté tratando con certeza de encontrar la verdad. Pero de manera literaria, ¿qué podemos encontrar más allá de justamente las tradiciones que tú nos comentas? ¿Qué podemos encontrar en la Torá? No sé, los libros, desde luego que la Torá son los pergaminos de los profetas que tiene el pueblo judío, ¿no? Para la gente que tenga la percepción del cristianismo, es posteriormente del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, empieza la Torá, ¿no? Que es son los libros como de Isaías, no sé si está Reyes, sí. Samuel, Job. Job. Bueno, platícanos, ¿qué podemos encontrar en la Torá de manera así como literaria, por así decirlo? De manera literaria, pues no solamente son los mandamientos, sino también la historia en general, que ahí te cuenta pues un poco de todos estas personas que también pusieron en énfasis y en corazón pues a la Torah en sus vidas y que pudieron darles una verdad, una manera de guiar a las personas con esas enseñanzas y esa literatura que ellos pusieron en ella, ¿no? De manera literaria podemos poner también lo que hicieron en vida y también las que propusieron en vida, no solamente desde que nacieron hasta que murieron, como una historia de una bibliografía, no, eso no es como lo que plantea, sino lo que ellos pudieron aportar y ellos pensar y creer sobre también el judaísmo y la Torah en general. De manera literaria encontramos
lo que es en parte justamente eso. ¿Qué es lo que ellos encontraron? ¿Qué es lo que ellos aportaron a ella, ¿no? Finalmente, igual que la Biblia en este caso, manda sobre todos conceptos y mandamientos e historia, que es una parte también hermosa de leer y de saber que tienes que seguir, ¿no? De manera esa literaria, estamos hablando de otro libro, otra guía, porque no es como una serie de pasos, de obligaciones que tengas que seguir, sino no, es una serie de cómo vivir una vida que a ti te guste y te convenga, con paz y armonía. Eso es lo que plantea la Torá como de manera literaria, esa manera de vivir bien, más que de seguirla, más que de planteártela, es como vivir bien a ti y hacia los demás. Ok, wow, entonces está muy interesante, desde luego, que sí, desde luego que se resume en la perspectiva de cada una de las personas a la cual Dios le llamó, y ellos encontraron a la verdad, en este caso a Dios, se resume a lo mismo, pero de una manera y una perspectiva totalmente distinta, conforme a las necesidades de esos tiempos y a las de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, en la Biblia se puede decir, no, pues de la Biblia hay el libro que más me gusta, desde luego que es Romanos, ¿no? Gálatas. ¿Tú puedes decir eso, por ejemplo, a ti, cuál es de la Torá, cuál es como que el libro que más, o el pergamino que más te gusta y por qué? Pues los pergaminos que más me gustan. Hay un pergamino que es el Shalom 121, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, en el que es el libro de la Torá en general, también que se puede encontrar, que manda que pongas justamente eso, ¿no? A Dios en tu corazón, y que por más que no te obliguen, pero por más que pierdas esa fe, que vayan, si la pierdes, pues en qué más vas a poder tener esa fe. Nunca dejes de creer que Dios te tiene guardado en la mano, que te tiene aquí siempre cuidándote y que te tiene de una manera protegido, ¿no? Porque lo manda a que lo enseñes también y que puedas compartirlo con tu familia y seres queridos, principalmente para que puedan poner esa fe en Dios y esas creencias y esa paz principalmente en alguien más. Manda que, pues ese es el pergamino que más me gusta. También el qué pasa si dejas de, más que de creer, qué pasa si de pronto dejas de maldecir, o más que maldecir, como qué pasa si rompes ese lazo de creencias y de fe y de amor que tenías hacia Hashem, hacia Dios. Bueno, pues manda que no te pasen cosas malas, pero que entonces en qué vas a poder tener una guía de vida y de paz y respeto. Manda que te puedes perder en el camino y que las malas vibras y malas creencias pueden llegar a ti. Malas comunidades, malas personalizaciones de ti van a llegar a tu vida. Inclusive malas cosas podrían pasarte en la vida. Ese lo pongo principalmente y no dejo de creer porque me pasen las cosas malas, sino que simplemente las pongo en corazón y las sigo porque me gustan seguirlas, porque me gusta saber que las sigo, porque me gusta pertenecer a algo. Me gusta saber que esos mandamientos los voy a poner en mi vida siempre, la fe, el amor y el respeto, inclusive la felicidad, que es muy importante también, que las voy a poner en mi vida y que las voy a enseñar a los demás. Eso es lo que y eso de manera es el pergamino que más me gusta. Claro, justamente porque te da un aire a lo que puede ser una vida próspera a base de justamente la obediencia y todo ello, ¿no? Tú comentabas que Dios es Shem. Hashem. Sin embargo, conforme a la historia, o al menos en la Biblia, se tiene a Dios bajo diferentes nombres. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, fue el Dios del Shaddai, ¿no? Fue el Shaddai, ¿no? Es Rafa, porque sana, ¿no? Jireh, ¿no? Estas diferentes perspectivas del nombre que se le atribuye a Dios, ¿ustedes también lo toman de cierta manera?
Sí, efectivamente, tomamos todos estos nombres porque eso es lo que es Dios, ¿no? Alguien que da paz, alguien que sana, alguien que crea, alguien que pone a lo mejor hasta límites, ¿no? Que para, que crea, que impone, ¿no? Eso es lo que son nuestros principales conceptos de lo que es Dios. Independientemente del concepto en general que sea el nombre de Dios, todos podemos tener lo que es y creer lo que es Dios, ¿no? Alguien que crea, alguien que podría ser que destruye, no sabemos por qué, pero lo hace. Alguien que no sabemos por qué hace las cosas, ¿no? Pero le ponemos poner un nombre, independientemente de lo que se piense o lo que se pone en punto y palabra lo que es. En mi caso, es un ser de vida y que crea. Perfecto. Entonces justamente es Él cuando tiene que ser necesario. Se puede resumir cuando se presentó, si no mal recuerdo, a Moisés, que le dijo yo soy el que soy. Sí, fue a Moisés que dijo yo soy el que soy, ¿no? O sea, es Él cuando tiene que ser, ¿no? Realmente es algo muy hermoso como actúa de formas, la cual justamente es su voluntad, ¿no? Y por este lado, pues todo muy bonito, todo florece, Dios, Hashem, y de las diferentes formas que se le atribuye, pero por otro lado, en el cristianismo, desde luego si hay cielo, hay infierno, ese es un hecho. Ustedes, o para ustedes, ¿hay infierno o qué enemigo hay para ustedes? Desde luego que pues, Satanás pues, fue el ángel caído y ante el cristianismo va a ser el enemigo que siempre va a estar, ¿no? Y siempre va a estar, y pues en el cristianismo pues es el príncipe de este mundo, ¿no? Pero ¿cómo es para ustedes el infierno, Satanás, su enemigo? ¿Cómo es? Bueno, nosotros no tenemos, pues vaya, un infierno, un cielo. Podría decirse que sí tenemos ese cuidado de Hashem principalmente. Tenemos que cuando nosotros muéramos, no estemos ya en este mundo, cuando se nos acabe nuestro tiempo de estancia aquí, Dios, Hashem, nos va a recoger y nos llevará a cuidar justamente con Él, ¿no? No sabemos ni siquiera hacia dónde, pero que nos lleva y nos va a mantener siempre en sus manos, nuestra alma, nosotros ahí, ¿no? Más que un infierno es como de hacerte perder en este mundo. Cuando haces cosas malas en general, pues eso no lo juzga Dios, por decirlo así. Tú lo hiciste, sí, es malo. Pero entonces, ¿a dónde te vas, no? Si maté, si asesiné, ¿a dónde te estás yendo? En el judaísmo no hay como un pacto así, pero que en ese caso, pues, te deja en un limbo, pongámoslo así. Si hiciste cosas buenas, próspero, todo eso te lleva. ¿Qué pasa si hiciste cosas realmente malas en vida? Pues Dios te va a juzgar por qué las hiciste. ¿Por qué hiciste estos actos de violencia, de ingratitud, de inhumanidad? Te los va a cuestionar de si realmente era lo tuyo, ¿no? Si realmente crees que eso era ser tu vida y ser humano, ¿no? Creemos que cuando eso pase, ¿no? Dios decidirá si llevarte contigo o dejarte en un limbo en el que tú sepas y aún busques la respuesta de por qué lo hiciste, ¿no? Porque busques tus respuestas y busques tú tu cuidado, ¿no? Como digo, más que un cielo y un infierno, es que simplemente nos resguarda y nos vaya siempre a cuidar nuestra alma, ¿no? En ese caso. Y que en algún momento se plantea en el cristianismo y en general que podamos renacer, ¿no? En ese aspecto. Podría decirse que sí también en el nuestro, pero de una manera más diversa, sino que nuestra alma siempre va a estar en constante cambio. Somos una vida, una persona y en otra somos otra. Es así de simple, vaya, y que creo que también Hashem puede hacer, ¿no? O que probablemente esté haciendo. Porque simplemente dejaría a miles de billones, de trillones de humanos y personas que han existido en este mundo? ¿Por qué las dejaría simplemente en una mano? ¿Y por qué no las dejaría que esa alma pueda convertirse en otra? Y así sucesivamente, tener esa humanidad
esa alma pueda tener ese concepto de vivir, crecer y morir, y así sucesivamente, porque finalmente es un alma, es un concepto que nosotros somos finalmente, nuestro alma. Después podría cambiarse a otra, no es que cambiemos finalmente, pero sí cambia la persona que finalmente después se hace esa alma. Entonces, pues en cielo y infierno no hay, simplemente hay esa manera de que Dios pueda cuidarnos o volvernos a dejar nacer. Ok. Ok, es muy contundente lo que dices, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención es que justamente va a llegar un punto, en este caso su cultura, donde vas a tener ese día del juicio y Dios te va a preguntar por qué lo hiciste, realmente ese fue tu propósito, ¿no? Es algo que también va derivado de la siguiente pregunta que justamente se conecta con lo que tú dices. Dices que ustedes están siempre como en esa constante repetición de alma, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de los judíos aquí, en la tierra? Pues nuestro propósito es que tengamos hoy en día, en el modernismo de hoy en día, es tener esa paz y convivencia en general entre todas las religiones, porque hoy en día vivimos en un mundo y en general en países tan diversos que simplemente ponernos barreras haría que tengamos más y más y más guerras de las que ya hemos tenido demasiado tiempo y demasiados siglos. Por ejemplo, con el tema de que hoy en día está pasando todavía lo de Rusia y Ucrania y lo de ahorita Pakistán y todas esas, pues hoy en día sí es difícil, ¿no? Saber que aún está muriendo mucha gente, que están muriendo demasiados judíos todavía, están muriendo demasiada gente por conflictos que no podrían darlos simplemente paz. ¿Por qué no podríamos darles esa finalidad de convivencia? Independientemente de lo que creamos o no, ¿por qué no podríamos respetarlas? ¿No? Es lo que yo mando a hacer, y los judíos tienen eso, tener esa comunidad, esas creencias, y simplemente que si tú las tienes y otras personas no, las respetes, independientemente de la persona, simplemente que se pueda armar un puente, una liga de lazos entre todos nosotros, porque finalmente no somos superiores unos a los otros, o no va a ser superior a alguien que es cristiano a quien es judío, no. Somos todos humanos, somos seres humanos, todos podemos ser hijos de Dios, porque finalmente es lo que nos creó, ¿no? De algo tenemos que venir y de algo tenemos que poder creer. Pues lo que buscan los judíos en la tierra, en nuestro caso en un pueblo más moderno y más equilibrado, buscamos esa convivencia entre todas, ese puente de armonía del judaísmo al cristianismo, del cristianismo al judaísmo. Eso es lo que se busca, esa paz y convivencia. Ok, es como una unificación total al final del día. Y bueno, posteriormente a lo que tú comentas, quiero pensar que el objetivo de su cultura, de cierta manera, o el fin direccionado de ustedes es la venida del Mesías, ¿no? Para ustedes, justamente la unificación, todo ello, ¿no? Para el cristianismo ya llegó y se le sigue, pero para ustedes no ha llegado. ¿Cómo es el Mesías que ustedes llegan? Ahorita vamos a comparar, bueno, no comparar, pero vamos así como a tomar, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Todo ello, y te lo voy a preguntar por duda, ¿no? Y con todo respeto te lo pregunta, pero ¿qué esperan ustedes de ese día, de los días finales de ustedes? Sí, efectivamente nuestro Mesías aún no está presente, aún no ha llegado, aún no se cree que llegue todavía, pero en la Torá está escrito que el Mesías va a ser humano. Efectivamente, va a ser una persona, y de lo que he hablado en toda esta entrevista, en todo esto que se me han comentado, va a ser un hombre que pueda poner esa unificación entre todas las religiones, un hombre que pueda no solamente ser del judaísmo de todas las personas en este mundo, sino que de todas las religiones, una sola religión y una sola comunidad que todos podamos creer. Esa persona es la que va a llegar a hacer eso. El momento en el que llegue estaremos todos para una
paz mundial y de humanidad tan perfecta que hoy en día no se ve todavía llegar, tanto en religiones, razas y hasta personas, que hoy en día todavía no va a llegar, pero que el día que llegue va a ser la especie más pura y pacífica que se podría haber creado, tanto en convivencia como en cuestión de creencias. Ok, desde luego. Tú comentas que es la paz justamente la que se busca, que es algo donde las religiones no lo han conseguido, ese es un hecho. La religión, yo creo que al final del día la religión es un intento del ser humano para estar con Dios, ¿no? Cuando es al revés, ¿no? Realmente es Dios quien está en comunión con nosotros, ¿no? No puede ser al revés. Entonces, certeramente, la religión es justamente ese orden que impide que de cierta manera haya la paz, ¿no? Y lo decimos de una forma antropológica, ¿no? No lo decimos sin ninguna expectativa, sin ningún desprecio ni nada, con todo respeto se dice, pero de cierta manera antropológica, bajo estudios, es un hecho, ¿no? Posteriormente, en conjunto de lo que tú comentas y ahora entrando en otros tintes, no conflictimos, desde luego que no, aquí siempre también tenemos la postura del amor, ¿no? Aquí se te invita para que te sientas cómodo y es una charla amena la que se busca, ¿no? Pero desde luego que el judaísmo, enfocándonos en los tintes sociales, como la religión nuclear de la humanidad, ese es un hecho. Pero llega un suceso hace 2000 años, ¿no? Llega, desde luego, proveniente del cielo, desterrándose y despojándose a sí mismo, ¿no? Llega Jesús, ¿no? Que desde luego para el cristianismo es aquel que se le sirve y que se tiene por rey, por señor, totalmente de la manera consciente de que está Dios y Jesús, en este caso Jesús de manera traducida, que es Joshua y Yeshua en otros idiomas, de manera más original, pero que es Hijo de Dios, pero Dios mismo, o sea, la parte humana que nos conecta con Dios al final del día. Para el cristianismo, justamente por eso es cristianismo, porque ya llegó el Mesías. Cuando ustedes vieron ese suceso hace 2000 años, que había una persona que se decía a sí mismo el Hijo del Hombre y Dios mismo, el Hijo de Dios, ¿qué pasa por todos ustedes? ¿Por qué no hay este convencimiento de Él no es el Mesías? Pues como dijimos, Él, independientemente de que, porque Él no es nuestro Mesías, vaya, nosotros hoy en día de modernismo actual, de hoy en día de este mundo, podemos tomarlo como una manera de enseñanza a sus creencias, ¿no? Que Él pudo crear otra comunidad a partir de una que ya existía, o que pudo hacer que un grupo de personas se sintieran identificadas con esta comunidad y se alejaran de las suyas. ¿Para qué? Para pertenecer a algo que ellos querían pertenecer, ¿no? En nuestro caso, Jesús sí no es un Mesías, más bien es una persona de la cual dio esas enseñanzas, esas creencias de que Él era el Hijo de Dios y todo eso, pero para nosotros no lo es. Y pues eso no se le toma en cuenta, porque como repite, nuestro Mesías va a juntar a todas en una sola y va a formar una paz en la que no se distinga de no creer y de creer, sino de simplemente ser. Entonces sí, pues por eso Jesús no logró eso, para nosotros no es nuestro Mesías, y pues el día que llegue todo nuestro Mesías será de todos nosotros. Eso es lo que se plantea. Perfecto. Por otro lado, bueno, por ese mismo lado, de enfocándonos al más cercanamente y a la figura de lo que era Jesús, frente tanto a nosotros como a ustedes los judíos, Jesús hacía muchas obras y prodigios. Al final del día se registra todo en los libros, en la Biblia, de manera histórica. También se sigue en esa búsqueda. No hay como una amplitud, así como lo que pasaba en el Imperio Romano, porque fue algo totalmente muy gigantesco. Se tiene el registro histórico. Sin embargo, Jesús, desde luego, sí se tiene el registro histórico, pero como la figura de Jesús, ¿no? Ya espiritualmente es la figura de Hijo de Dios y todo ello. Espiritualmente, todo lo que decía Jesús, ¿qué pasaba? ¿No? De lo que Jesús hacía, se le cataloga prodigios y milagros. También todo lo que decía que justamente ustedes, pues, no, como tú lo comentas, no lo tomaban como profeta, ni como pues, esa parte directa, porque ustedes tenían clara esa parte de que cuando venga el Mesías,
va a venir a derrocar los gobiernos y nos va a unificar en uno solo, ¿cierto? Cierto. Cuando viene Jesús y viene totalmente a revolucionar los pensamientos, no solamente de ustedes, sino de en general, ¿no? Ese es un hecho. Pero él comenta algo que dice que él romperá la barrera espiritual, ¿no? Que justamente va a romper como ese... Desde luego también hay que tener claro, ustedes se rigen también actualmente por, bueno, si lo quieres comentar, la comunión de ustedes con Dios no es como el catolicismo, como el cristianismo, que es, puedes hablar directamente con Dios. De otra manera, también un papa, un padre puede interceder por los pecados de uno, porque se considera como santo. Sin embargo, ustedes, su forma de comunicación entre Dios es frente, así como lo era Moisés, ¿no? Que Dios le dijo, tienes que hacer tales tabernáculos con tales medidas y con tales objetos, ¿no? Porque, y también se tenía que entrar en santidad, porque si un sacerdote entraba sin santidad moría, ¿no? Eso es un hecho. Para pasar a lo que vamos a hablar a continuación, ¿quieres hablar un poco cómo es esta comunión y esta relación que tienen ustedes con Hashem? Sí, con Hashem. Pues nosotros tenemos nuestras vaya reuniones o entre comillas festividades, pero es nuestra manera más cercana de estar con Hashem en ese ámbito, de estar también con las personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Que forman y creen en él. La manera de estarlo es estar con esas personas con una cierta paz y con una cierta, vaya, de buenas emociones, de un buen ambiente. Eso es estar cerca de Hashem, estar cerca, estar feliz siempre, de estar tranquilo, tener esa certeza y tranquilidad mental, física y emocional en todos los aspectos. Tenemos nuestro caso, rabinos, que podría decirse los que mandan aún más cercanos los mandamientos de la Torah a Hashem. ¿Por qué? Porque al igual que en el cristianismo, en el catolicismo tienen a ustedes igual esos mismos, en nosotros, él se encarga de eso, de poner más en énfasis en punto y aparte todos los mandamientos y en general la literatura de la Torah. Él podría decirse que es el que está más catalogado para poder bendecir, en ese caso, o no bendecir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque él ha leído al derecho y al revés toda la Torah, y en ese caso pues sabe qué cosas sí se permiten y qué no, y qué cosas están permitidas y cuáles no, finalmente. Perfecto. Ok, entonces, una vez ya dicho la parte de cómo es su comunión de ustedes con Hashem, y volviendo a la parte que te comentaba antes de esta pregunta, Jesús viene con esta perspectiva totalmente espiritual, ¿no? Yo vengo a romper el yugo que tienen con el pecado, por eso yo me hago carne, y es el sacrificio en la cruz que da esa libertad. Todo ello también, pues ustedes le encaran a Jesús y le dicen, tú no puedes ser tal porque, por todo su tipo de comportamientos, ¿no? Jesús también decía, no, pero es que si no creen en lo que hablo, al menos en lo que hago, ¿no? Las grandes obras y prodigios. De manera espiritual, ¿ustedes cómo veían de cierta manera a Jesús y todo lo que, la doctrina que él fomentó? Pues como te digo, nosotros en ese momento, en esas épocas, no lo tomamos a consideración y mucho menos importancia a nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque no nos daba esa certeza sobre lo que también puso la Torah en parte, ¿no? Que aunque venía a romper esa brecha espiritual, en qué momento la unifica a todos, en que todos puedan estar en comunión con todos. Eso finalmente no lo hizo, más bien hizo que un grupo, bueno, que las demás personas pertenecieran a ese y que las demás al otro, o a los otros, y así sucesivamente. Finalmente, él creó más bien otra manera de enseñanzas, de conceptos y de formas de ser representado y de creer en algo, ¿no? De esa manera espiritual, podríamos tomarlas en cuenta, sí, porque es válido. Nosotros finalmente somos los que nos vamos a dar identidad con las creencias de unas u otras. Pero si tú te quedes en obligación de solamente creer una, pues sí, pues principalmente pertenece a unas u a otras.
Ok, pues es algo certero lo que me comentas, pero nos estamos picando. Vamos a un corte comercial, musical, compañero Joseph, y regresamos más aquí para seguir en esta gran conversación de cultura entre nosotros. Gracias. Wow, gente hermosa, seguimos aquí en más de Viernes de Cultura entre nosotros, una charla muy amena, una charla muy profunda, que desde luego trajimos un compañero totalmente especial y específico para que nos contara exclusivamente de este tema, ¿no? Y después de esta gran canción, ahora vamos a seguir platicando con su gran amigo Joseph. Joseph, ¿cómo te la estás pasando? Pues bastante bien, la verdad. Sí. Me está gustando compartir lo que es el concepto del judaísmo con todos ustedes, y que principalmente también espero yo que se puedan llevar un poco de lo que les acabo de comentar en sus corazones y un poco en su vida, ¿no? Que puedan conformarlo con lo que ya creen, más lo que yo les puedo brindar, que el judaísmo les va a hacer creer. Totalmente. Joseph, después de toda la charla que pasamos, ahora vamos a un siguiente bloque, y es un bloque más actual. De manera espiritual, históricamente, los conflictos son de un origen previo, muchas veces no entendemos, y son desde milenios de años. Ese es un hecho. Y hoy en Israel está pasando un conflicto que no es actual, ni porque digan, no, es que es de las últimas décadas, tampoco es de las últimas décadas, es algo que pues viene desde un origen, ¿no? Quieres brindar un poco de la historia que viene pues justamente desde Abraham, Esaú, Isaac, después Ismael, ¿no? Que también Jacob, todo ello, yo lo diría, pero ¿quién más que tú para que puedas explicar de manera más precisa desde qué viene este conflicto, y que realmente es un conflicto más allá de algo pues físico, material, por el egoísmo, es un conflicto espiritual, ¿no? Pues es principalmente la guerra que está pasando hoy entre Israel y Pakistán, ¿no? Justamente, Palestina, disculpen aquí.
La guerra que se está poniendo es por la división de, bueno, hoy en día se cree que es por la división de territorio y es un poco más cierta, pero principalmente va desde que, hay dos territorios en una pieza tan pequeña del lugar que es donde se está generando el conflicto. Principalmente inicia desde mucho tiempo, desde que justamente se empezaron a dividir las creencias religiosas y enseñanzas religiosas con todas las personas que creían en una comunidad o creían en otra, principalmente porque unas decían creer en algo y en otras no, y otras que no, es que estas son las más obvias, no, es que estas no son las más obvias. Finalmente fue por la división más espiritual de fe en las cosas y de creencias que cada comunidad tuvo. En este caso de los palestinos tuvieron estas diferencias de creencias y de manera de seguir a alguien, ¿no? A un líder. En este caso de nosotros los judíos, Israel se quedó también en una parte de creer en una cosa también en la que hemos creído durante mucho tiempo, y así se quedó. Pero ¿qué pasa? Se dividieron en tanto que simplemente hubo tensión en una misma habitación que se dividió en dos. Un lugar que sí creía en otro y en otro en otro, y uno porque decía que le pertenecía a él desde antes y él porque otro grupo que decía que le pertenecía a él desde siempre. Esto es lo que ha generado, pues vaya, este conflicto que se generó en Palestina y ahorita justamente en Israel, y que es ahorita una guerra que sigue pasando casi ya después de casi un año, si no me equivoco, uno que ha durado bastante tiempo y que esperemos no dure más de lo que ya se propone, a pasar el año, a pasar de los 2-4 años, porque finalmente tiene que tener una finalidad, ¿no? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué estamos buscando una guerra de tener que pelear con nosotros, entre nosotros finalmente, o algo estúpido que es como el territorio en este caso, ¿no? Que si les pertenece a ellos o a los otros. Yo podría concluir que finalmente, pues vaya, creo que hay eventos que lastimosamente se tienen que pasar, porque eso finalmente pone una conclusión a lo que se estaban conflictuando, ¿no? Entonces finalmente es lastimosamente algo que va a pasar y está pasando, algo que no va a terminar pronto, lastimosamente. Esperamos que lo termine, pero que podríamos poner en énfasis que esperemos que llegue a una conclusión de paz, o al menos estabilidad entre lo que se está peleando. Ya de por sí hemos pasado por mucho, creo que toda la humanidad en general, demasiadas tragedias, demasiados conflictos que ha llevado a mucha, pero demasiada muerte, padres sin sus hijos, hijos sin sus padres, sin sus madres, que ha llevado a que finalmente haya esa desesperación, esa maldad y esa frialdad en todos nosotros, que finalmente no tiene que ser, ¿no? Porque nosotros somos solamente un ser, no somos superiores a ni unos ni a ni otros finalmente. Entonces, en este ámbito de la guerra, solamente podría decir que esperemos que se solucione, que se busque una conclusión, un final, un punto y aparte, y principalmente para que haya menos muertes y menos desesperación, que se pierda esa fe en la gente, y que este conflicto, esta guerra, y que lastimosamente las demás que pasen no lleguen a tal punto de extinción de todos nosotros, que eso es lo que principalmente yo esperaría de la guerra, y creo que todos esperamos, ¿no? Que no pase a un punto mundial después de todas las demás que ya hemos tenido, como las guerras mundiales, ¿no? Finalmente, y en general de todas las guerras que ha habido entre comunidades. Claro, sí, totalmente, es algo y es un hecho, ¿no? Y se busca siempre la paz, se busca desde luego que siempre que se concluya. Yo personalmente, desde luego que la guerra no, de cierta manera, no es el fin. Va a haber desde luego que puntos donde digo, va a tener que ser, ¿no? Dime tú qué vas a saber, Gedeón con los 300, ¿no? Fueron a la guerra, ¿no? El muro de Jericó, ¿no? Entonces, justamente va a haber puntos donde sí, una guerra respaldada al final del día, porque cuando Josué fue por Jericó, la gente ya estaba grande, ¿no? Y justamente, solamente Dios lo respaldaba, y ese es un hecho, y eran pocos frente pues, a una ciudad, ¿no? Pero esperemos que acabe la guerra,
desde luego, no solamente aquí, sino en general, en todo el planeta entero. Tanto hay guerras indirectas como hay guerras abiertas, pero esperemos que pronto acaben estas grandes guerras. Y Joseph, ya estamos acabando, ya fue una plática muy amena, muy a gusto, y por favor te invitamos a que digas una reflexión final a toda la gente que nos está escuchando, que nos está sintonizando, y una perspectiva, una visión de tu perspectiva. Ok, ¿qué les puedo dejar a ustedes, comunidad, en sus corazones y en su vida? Que todo después de lo que les acabo de comentar. Independientemente de lo que ustedes se vayan a llevar hoy a casa, a sus hogares, a sus pensamientos, incluso a su corazón, llévense que todos somos humanos, todos tenemos el derecho a convivir, a ser felices, a vivir lo que es estar en este mundo, y principalmente creer en lo que se nos antoje, en lo que creamos que es correcto, independientemente de dónde pertenezcamos o de dónde vivamos o de dónde seamos. Les llevo que se lleven, ustedes busquen su felicidad, busquen su identidad, su manera de creer, sus creencias, sus conceptos de vida, busquen sus conceptos de lo que es convivir y principalmente creer en algo. ¿Vale? Llévense eso a casa, llévense eso a sus corazones, plantéenlo en su vida, planteen esa paz y felicidad, armonía en todos ustedes, que puedan ser parte de una paz que pueda ser simplemente vivir. ¿Por qué no vivirían a gusto si están aquí ya? ¿Cuántas posibilidades había de que ustedes estuvieran aquí presentes, aquí viendo lo que yo les estoy transmitiendo? ¿Cuál es el punto de vivir si no la vas a disfrutar? Sí, es dura la vida, eso no lo vamos a negar, que también, como es su parte muy buena, también es su parte mala, pero llevando en conjunto todas tus creencias y todo lo que te conforme a ti como persona, chico, chica, llévalas en tu corazón y ponlas en tu vida, que esa te vaya formando ese camino y que no te pierdas ni te desvíes de él, porque finalmente solamente tú vas a estar aquí una vez. Tu concepto de esta vida, de tu vida, solo va a estar una vez y solamente tú vas a saber escribirla. Totalmente. Son palabras total profundas, son palabras que alguien sabio nos puede dar, una sabiduría que desde luego no viene de nosotros, ¿no? Ese es un hecho. Pero gente hermosa, gente, ya escucharon a nuestro gran amigo Joseph, y esto fue una vez más de Viernes de Cultura Entre Nosotros. Cerramos y concluimos esta gran charla con una gran reflexión que nos hace compartir nuestro gran amigo Joseph. Joseph, gracias por estar aquí. Gracias. Espero no sea la primera y última vez que estés aquí, sino que también nos estés compartiendo demás cosas culturales, tradiciones, costumbres. Y bueno, justamente ya se viene Navidad, ¿no? Ya estamos a un mes, justamente, entonces, bueno, un poquito más de un mes. Ajá, entonces, para que estés acá con nosotros platicando cómo lo celebras, pero eso ya es cuestión para otro episodio. Gracias. Y bueno, gente hermosa, gente bonita, eso fue una emisión más de Viernes de Cultura Entre Nosotros, una perspectiva cultural muy diferente, pero también con tintes llenos de atención. Una vez más al micrófono su gran amigo Sebastián Rosas. Hasta luego. Shalom. Shalom.